El se. Valores y usos. El se puede tener o no función sintáctica. Vamos a ver cuáles son las posibilidades. Cuando se trata de un pronombre, el se tiene función sintáctica en la oración. Sin embargo, cuando se trata de un morfema, no tiene función sintáctica y pertenece al propio núcleo verbal. Se analiza junto con el propio verbo. Vamos a ver las posibilidades que hay en ambos casos, tanto siendo pronombre como siendo morfema verbal. Se como pronombre tiene tres posibilidades. La primera es el falso se. La segunda, el se reflexivo. Y la tercera, el se recíproco. El falso se es el que conocemos en oraciones como se lo di. El que procede de le. El reflexivo lo reconocemos en oraciones como se lava. La acción recae sobre el propio sujeto. El recíproco lo reconocemos en oraciones que admiten mutuamente. En estos casos hay un intercambio de acción entre los sujetos. Es posible que el se no tenga función sintáctica y que funcione como morfema del verbo. Vamos a estudiar tres casos. El se como morfema de un verbo pronominal será nuestro caso 1. El se como morfema es la impersonal refleja, que será nuestro caso 2. Y el se como morfema de la pasiva refleja, nuestro caso 3. Caso 1. El se con un verbo pronominal. También se llama pseudo reflexivo. Hay varias cosas a tener en cuenta. El pronombre puede aparecer en otras personas. Por ejemplo, me, te, nos, os. No admite que añadamos a sí mismo. Suele aparecer un suplemento o complemento de régimen. Por ejemplo, se arrepintió de aquello. Aquí tenemos el se, que forma parte del núcleo verbal, arrepentirse. Caso 2. El se es la impersonal refleja. Este se aparece con un verbo en tercera persona del singular. La oración es impersonal, por lo tanto, no hay sujeto. Por ejemplo, aquí se come muy bien. Este se aparece como
morfema que acompaña a este verbo en tercera persona del singular. Forma un núcleo verbal. La oración sería impersonal, puesto que el sujeto no existe. Caso 3. El se en la pasiva refleja. En este caso, el se aparece con un verbo en tercera persona, pero puede estar en singular o en plural. El verbo está en voz activa. Sin embargo, tenemos un sujeto paciente. Ojo con esto. Veamos un ejemplo. Se desconvocó la reunión. Aquí tenemos el se que forma parte del núcleo verbal. La reunión sería el sujeto paciente. Para hacer la comprobación del sujeto vamos a pasarlo a plural. Si tenemos las reuniones, efectivamente necesitamos cambiar el verbo también a plural. Se desconvocaron. Mantenemos nuestro se, tenemos nuestro verbo en plural y nuestro sujeto paciente en plural también. Así nos quedaría la explicación de este tercer caso del se con la pasiva refleja. Habiendo visto los tres casos, tenemos que decir que es posible que surja una duda entre estos dos tipos del se. El problema surge con los verbos transitivos, porque son los únicos que pueden producir los dos tipos de oraciones. Vamos a ver. En esta primera oración, el verbo buscar se construye con pasiva refleja. Tiene su morfema se, el verbo en tercera persona, plural en este caso, y el sujeto paciente. Pero también vemos que este mismo verbo puede aparecer en estructuras como esta. El morfema se, que forma núcleo verbal con el verbo en tercera persona del singular en este caso. La oración 1 sería, por tanto, una estructura de pasiva refleja, frente a la oración 2, que sería una estructura impersonal. En caso de duda, podemos consultar la RAE. Vamos a ver lo que nos recomienda. En su página web, rae.es, vemos las recomendaciones. Aquí tenemos el primer punto. Si el elemento nominal que acompaña al verbo son cosas, se tratará de una pasiva refleja y por tanto el verbo irá en plural si ese elemento también es plural. Otra posibilidad. Si el elemento nominal al que se refiere el verbo es una persona y no va precedida de la preposición a, funcionarán como sujeto paciente. Por lo tanto, se tratará también de una pasiva refleja. Y por último, si el elemento nominal va precedido de la preposición a, a los ancianos, a los candidatos, a quienes presenciaron, comprobamos que se trata de complemento directo de persona. Y aunque sea en plural, los verbos van a ir en singular. En este caso, se trata de una construcción impersonal.